Aunque muchos han dimensionado todo el sufrimiento que viven las mujeres dentro de sus hogares, el abuso en lo físico, sexual, psicológico, económico y patrimonial, muy pocos todavía piensan que el acoso callejero es un tema de vulneración de derechos y en cambio creen que es un tema de galantería. Sin embargo, esto afecta toda la manera en que las mujeres se relacionan con los demás y cómo se comportan en el espacio público. Sin embargo, dentro de su cotidianidad, la mayoría de mujeres en Colombia deben cambiarse de acera cuando hay un grupo de hombres. También deben mirar qué tipo de ropa ponerse para disminuir la posibilidad de acoso y deben saber qué tienen que hacer en el caso de ser agredidas. A pesar de que es muy común ver este tipo de violencia contra la mujer, no se han hecho mayores análisis al respecto. Según la encuesta global hecha por la multinacional Ipsos, en el 2019 más del 80% de las mujeres sufrieron algún tipo de acoso en los espacios públicos. Y quizás lo más grave de esto es que solamente el 25% de las personas que fueron testigos intervinieron para ayudar a la mujer en uno de estos casos. En Colombia, cada 30 minutos una mujer es víctima de violencia sexual. Solo en el 2021 se presentaron 64 casos y 76 tentativas de homicidios a las mujeres. Por eso en Casa Tres Patios queremos hacer énfasis en la importancia de no ser indiferente frente a estos casos de violencia en las calles y queremos dar algunas recomendaciones para aumentar la empatía con las mujeres que son víctimas de todos estos acosos. Las consecuencias de este acoso van mucho más allá de las repercusiones individuales, pues también se afecta la manera en la que las mujeres participan y habitan el espacio público. Esto lleva a una masculinización de los lugares comunes de la ciudad y la consecuencia más grave es que hay muy poca presencia femenina en las decisiones que se toman sobre lo público y también, por supuesto, en la asunción de cargos políticos. Para Kate Millett, una cultura de piropos es propia de una cultura machista, ya que ésta trata los cuerpos de las mujeres como propiedad pública, sobre la cual todo hombre tiene derecho de opinar. Uno, distraer. Preguntar la hora, hacerse pasar por un amigo, preguntar dónde queda un cajero o alguna dirección. Delegar. Buscar a alguien que esté en una posición de autoridad y pedirle intervención. 3. Documentar. Grabar la situación de acoso para hacer posible la denuncia pública. Pero ojo con eso, se debe contar con la autorización de la persona que está siendo acosada. 4. Dirigirse al acosador. Interpelarlo y pedirle que deje tranquila a la persona. Lo principal es garantizar la seguridad. 5. Dar asistencia, acercarse a la persona que está siendo acosada, ofrecerle su ayuda, hacerle sentir que no está sola y por supuesto que no es su culpa, la culpa es del acosador. Las anteriores estrategias son claves para enfrentar el acoso callejero a corto plazo. Sin embargo, para generar cambios estructurales es necesario pensar en otras acciones más ligadas a la información y a la formación. Se debe determinar cuál es la función de hombres y niños en la lucha contra la violencia de género, porque con ello se podría reforzar los esfuerzos de las mujeres en contra de las agresiones desde la sensibilización sobre el sexismo. En la actualidad se sigue naturalizando la violencia, protegiendo a los agresores y no creyéndole a las víctimas. Hay que comenzar por visibilizar y repudiar las acciones de acoso en el día a día. Visibilizar la problemática es una de las principales formas para empezar a combatirla. Hay que poner atención sobre las cifras y sobre los hechos de violencia que todavía prevalecen, así como mirar todas las estrategias que ya han funcionado para combatir este flagelo y poder replicarla en otros contextos. Es súper importante visibilizar esas cifras, pero también las historias que hay detrás de ellas. Es clave seguir exigiendo a las instituciones una inversión para luchar contra la violencia de género, no solo para la atención de las víctimas de este flagelo, sino también para su prevención.